¿Cuánto es el espacio que recorrió? Y la diferencia entre esto y esto son 320 kilómetros. Y el desplazamiento, el vector desplazamiento será la posición final menos la posición inicial. Y es correcto que yo hable acá de vectores. Y tenés que acostumbrarte a escuchar hablar de vectores y a interpretar estas cosas como vectores. También la posición es un vector, porque eso te va a permitir llevar todas estas ecuaciones a 2 dimensiones, 3 dimensiones y hacer una serie de análisis. Pero no vamos a hablar nunca más de espacio recorrido, vamos a hablar de desplazamiento, que es un vector. Podríamos decir que el espacio es el módulo del desplazamiento, pero mejor trato de olvidarme de espacio y hablo de desplazamiento como variación de la posición. Bueno, esta es un poco la presentación del tema. Ahora vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniforme partiendo de este ejemplo. Bueno, acá redibujé mi sistema de coordenadas, mi móvil, lo que a mí me interesa, y yo voy a hablar ahora de un caso particular, el más elemental de todos los movimientos, que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, que la trayectoria es una recta. No importa si la ruta 2 no es recta o no hay una ruta recta perfecta, no me interesa, eso me la imagino como recta. Y la velocidad va a ser constante. Eso significa uniforme. Este es el eje X positivo, mi sistema de coordenadas. Y yo sé que este móvil, si está en el kilómetro 80 inicialmente y va a 80 kilómetros por hora, va a tardar en llegar a Mar del Plata 4 horas, porque hay 320 kilómetros dividido 80 me da 4 horas de viaje de San Borombón a Mar del Plata. Ahora, ¿cómo podría plantear yo una ecuación general que represente este movimiento? Bueno, yo puedo decir que la velocidad como vector, voy a hablar como vector ahora, es el vector de desplazamiento dividido el intervalo de tiempo que lleva a recorrer este desplazamiento. En realidad, esta velocidad debiera ser constante en módulo, dirección y sentido. Si no, no es movimiento rectilíneo y uniforme. Pero no lo voy a decir más eso, lo vamos a suponer siempre así. Lo pongo como vector porque si la velocidad apunta para el eje X positivo, es velocidad positiva. Y si apunta para el otro lado, la velocidad es negativa. Bueno, esta velocidad es el vector de desplazamiento, que es un vector que tiene origen acá en el punto inicial y llega al punto final. Sería posición final menos posición inicial dividido el tiempo o el intervalo de tiempo que le llevó ir desde acá hasta allá. Supongamos que acá estaba para una hora t sub i, tiempo inicial, y acá llegó a una determinada hora del día. El intervalo de tiempo de un punto al otro es el tiempo final menos el tiempo inicial. Si acá llegó a las 7 de la tarde, habrá salido a las 13. Dijimos que tardaba 4 horas. Bueno, esta es la fórmula básica del movimiento rectilíneo uniforme. Si yo despejo de acá la posición, voy a pasar estos dos multiplicando la velocidad y me va a quedar, esto lo paso sumando, me va a quedar que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por tiempo menos tiempo inicial. Para no escribir tanto y gastar tanta tinta, de ahora en más, en movimiento rectilíneo uniforme, no voy a poner la flechita, pero la velocidad y la posición siempre son vectores. Entonces,
posición inicial más velocidad por tiempo menos tiempo inicial. Esto se llama ecuación horaria de la posición. Ecuación horaria y con esta fórmula tenés que poder resolver todos los problemas de movimiento rectilíneo uniforme, los problemas de alcance, los problemas de encuentro, calcular el espacio, el tiempo, la hora en que salió, la hora en que llegó, todo a partir de esta fórmula. Todas las otras fórmulas que te han explicado, velocidad igual a espacio sobre tiempo, espacio igual a velocidad por tiempo, lo único que van a hacer es traerte dolores de cabeza porque te vas a confundir. Así que, si te lo olvidas, mejor. Si tu profesor de secundaria te explicó este tema así, cuando lo veas, decile gracias. Si te lo explicó así, no te molestes en saludarlo.